Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos? En esta ocasión vamos a redactar este libro, Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, por José Luis Garciola. Vamos a descubrir en este libro los grandes valores, las grandes virtudes, las grandes bendiciones de la sabiduría. Por eso, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Síguenos a través de este audiolibro. Vamos. Capítulo 1. Los horrores de la ignorancia. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Proverbios 4:7. La pregunta es, ¿por qué ese énfasis en este texto? ¿Por qué adquirir sabiduría antes que nada, antes que cualquier otra cosa, inclusive antes de adquirir posesiones? ¿Por qué? Miremos algunas razones. Empecemos hablando de los horrores de la ignorancia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. En la mayoría de nuestras iglesias durante el mes de octubre tenemos un evento que llamamos la Casa del Terror. En este evento se muestra una serie de cosas que vive actualmente el ser humano, entre ellas el aborto, el suicidio, la violencia intrafamiliar, los vicios, las ataduras sexuales y mucho, mucho más. En esta casa del terror muy humana y muy real. Pero la casa del terror no termina allí. La vida de muchas personas. Yo veo cristianos que tienen una casa del terror muy personal. Sí, veo cristianos que por años tienen su propia casa del terror. Hay cristianos que tienen su casita del terror en su matrimonio. Otros cristianos la tienen con sus hijos. Otros en su economía. Y otros la tienen en su cuerpo. Existen otros cristianos con su propia casita del terror en el corazón, siempre batallando con diferentes malas actitudes y pecados. Otros cuantos cristianos han creado su propia casa del terror en sus relaciones humanas. Siempre son muy malos para tener buenas relaciones, cristianos que su carácter todavía es su casa del terror. ¿Tiene usted una casa del terror muy suya? La ignorancia sigue siendo la causa principal de que algunos cristianos tengan una o más casas del terror personales. Cristianos que a pesar de ser hijos de Dios y mantenerse dentro de sus caminos, siguen sufriendo una gran cantidad de consecuencias. Y creo yo, ya no deberían estar pasando. Siguen sufriendo por cosas que ya no deben existir en sus vidas. La ignorancia sigue haciendo estragos en la vida de algunos hijos de Dios. Las consecuencias que vienen por no tener sabiduría. Mi pueblo fue destruido. Por favor, preste atención a lo que Dios dice. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Oseas 4:14. Los necios mueren por falta de entendimiento. Proverbios 10:21. El alma sin ciencia no es buena. Proverbios 19:2. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Isaías 5:13. Ponga atención a esto. Habrá consecuencias inevitables en su vida por falta de sabiduría. Aunque usted sea un hijo de Dios, aunque tenga muchos años en la iglesia, si usted no ha valorado lo que Dios enseña en cuanto a la sabiduría, usted vivirá un cristianismo que siempre estará siendo acompañado por diferentes consecuencias. Dios nunca le evitará las consecuencias de su desobediencia, de su indiferencia hacia sus enseñanzas, hacia su desinterés hacia la búsqueda de la sabiduría. Por esta causa, matrimonios cristianos están sufriendo cierto grado de destrucción. Eso quiere decir que usted no está disfrutando su matrimonio como realmente debería estarlo disfrutando. Por la ignorancia se están perdiendo muchas bendiciones. Están pasando los años y usted está dejando ir muchas bendiciones en su matrimonio. La causa principal, la falta de sabiduría. Algo semejante está pasando con algunos hijos de cristianos. Hijos de cristianos están sufriendo cierto grado de destrucción. Y si no cambia eso, la destrucción irá en aumento mientras ellos sigan creciendo. Hijos de cristianos están sufriendo grandes consecuencias, grandes pérdidas. Todo esto por la falta de sabiduría de los padres. Por la falta de sabiduría, la economía de algunos cristianos no está creciendo. Está atorada por años y años. Eso no es de Dios. Lo cual no es bueno. Dios no le salvó para eso. La vida cristiana está llena de muchas bendiciones económicas y materiales.
Pero la ignorancia le está robando a algunos cristianos muchas de esas bendiciones. La causa principal, la falta de sabiduría. El cuerpo de algunos cristianos se la pasa enfermo, cuando no es una cosa, es otra. La obesidad está trayendo muchos estragos y una vez más, la causa principal, la falta de sabiduría. Algo semejante está pasando con el corazón de algunos cristianos. Son cristianos que no son cuidadosos de guardar limpio el corazón, limpio de cualquier tipo de maldad, y eso está causando que Dios no se esté moviendo para ellos. Pasa el tiempo y la bendición de Dios no está fluyendo en sus vidas. Están en la iglesia, pero no se mira la gracia de Dios sobre ellos. No son celosos de guardarse en una vida limpia delante de Dios. ¿Y por qué no son cuidadosos en su corazón? Por lo mismo, la falta de sabiduría. Estos cristianos no han entendido que es mucho mejor vivir una vida limpia que una vida con algunas maldades. Lo mismo está sucediendo con decisiones que algunos cristianos están tomando. Están tomando decisiones empujadas por el miedo, por la avaricia, por la codicia, por la rebelión, el coraje, el odio y demás actitudes malas del corazón. Cada decisión equivocada que se hace empujado por algo malo. En la sabiduría divina no hay decisiones equivocadas. Y cada decisión equivocada trae consecuencias. Trae en el futuro una propia casa del terror. Muchas lágrimas. Todo es cuestión de tiempo. Y muchas cosas más están sufriendo algunos hijos de Dios porque no han mirado a la sabiduría como una de las necesidades más apremiantes de la vida. Si usted es indiferente al conocimiento de Dios y a sus fuentes, usted pagará por ello. Pagará más de lo que se ha imaginado hasta este momento. Le saldrá más caro de lo que se imagina. Si usted desecha el conocimiento, no lo valora y es indiferente, prepárese. En los próximos años, usted sufrirá cierto grado de destrucción en sus finanzas, en su vida familiar, en su trabajo, en su ministerio, en sus relaciones, en su cuerpo y más. Aunque sea cristiano, aunque sea pastor, usted sufrirá cierto grado de destrucción. Esa es la naturaleza de la ignorancia. Dios nunca aplaudió la ignorancia. Es algo negativo, algo destructivo. Entre más pasa el tiempo, descubro más horrores de la ignorancia. Se están destruyendo muchos matrimonios, muchos hijos, las economías, las familias, los ministerios de pastores, los cuerpos de cristianos, buenas relaciones y sobre todo, los destinos están siendo destruidos. Esto y mucho más son los horrores de la ignorancia. La ignorancia trae muchas maldiciones y por consiguiente muchos sufrimientos. La ignorancia es una ladrona de grandes y maravillosos destinos. La ignorancia es una robadora de muchas dichas y bendiciones. La ignorancia es una robadora de grandes sueños. Estos son los horrores de la ignorancia. Mucho sufrimiento, mucho dolor. Donde no hay sabiduría, allí habrá una casa del terror muy completa, muy amplia, muy variada. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento por la ignorancia. Por todo esto la sabiduría habla y dice lo siguiente. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi represión no quisisteis. También yo reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Proverbios capítulo 1, versículo 24 al 27. Por eso nuestro texto nos dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, y así evitará tener su propia casa de terror. La ignorancia está llena de todo tipo de horrores, consecuencias, sufrimientos, fracasos, lágrimas, etc. No hay necesidad de que cosas terroríficas sigan pasando en la vida de los hijos de Dios. La ignorancia nunca ha bendecido a nadie. A causa de la ignorancia, nuestro mundo está lleno de pobreza con todas sus ramificaciones crueles. Falta de buena alimentación, ropa, casa, médicos, medicamentos, entre otros. Por causa de la pobreza, ¿cuántos sueños sin alcanzar? La ignorancia ha llenado a nuestro mundo con destrucción familiar, fracasos laborales,
vicios y toda clase de malvivencia. La ignorancia es una maldición que atrae a muchas maldiciones. A ningún ser humano le va a ir bien en la vida caminando de la mano de la ignorancia. Cuando te equivocas. La historia del hijo pródigo nos enseña una gran lección en el tema de la ignorancia. El hijo pródigo le pidió la herencia a su padre y se fue de la casa. ¿Sabe por qué? Porque él estaba completamente convencido de que estaba en lo correcto, de que todo iba a ser mejor en su vida, en su futuro, pero estaba equivocado. Y con el tiempo se dio cuenta de su equivocación. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Lucas 15:17. Pero tiempo atrás estaba totalmente convencido de que las decisiones que estaba tomando eran correctas. Eran las que más le convenían, pero estaba del todo equivocado. Y con el tiempo se le vino el mundo encima. Esta es la fotografía perfecta de lo que pasa con personas que viven cegadas con la ignorancia. Ellos están completamente convencidos de que la vida que están viviendo es la correcta, que su ideología es la correcta y que todos los demás están equivocados. Sus papás están equivocados, su pastor, la iglesia, el maestro, el patrón, etc. Todos están equivocados, pero los equivocados son otros. Creo que es muy trágico cuando usted está plenamente convencido de que lo que está haciendo hoy es correcto, pero está equivocado. Y con el tiempo las consecuencias de su ignorancia le despertarán a una triste realidad.